con la entrevista del día. Vamos a hablar acerca del Ministerio de Comunicaciones, el presupuesto que está solicitando, esto versus la red vial del país y todos los temas que le debe de ocupar a la cartera de comunicaciones, infraestructura y vivienda. Nos acompaña acá en el estudio precisamente el viceministro de esta cartera, Rubén Mejía. Bienvenido, Rubén, buen día. Buenos días, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. Rubén, se ha conocido que la cartera de comunicaciones solicita una ampliación presupuestaria, pero la pregunta de los guatemaltecos es, vamos por el mes de septiembre, se había prometido a inicio del gobierno de entrarle a la red vial del país, pero la red vial del país ya ahorita cuando entraba el invierno sigue en las mismas condiciones. ¿Qué podemos hablar al respecto? Bueno, muchas gracias, buenos días. La red vial no sigue en las mismas condiciones de cuando empezó este gobierno. Realmente las condiciones de la red vial en los meses de enero eran muy lamentables. Teníamos carreteras totalmente colapsadas, carreteras como la carretera de Rancho a Cobán, la carretera que va de Los Encuentros hacia Quetzaltenango estaba totalmente colapsada, y así una serie de tramos carreteros que habían estado totalmente abandonados. Hemos hecho un esfuerzo importante por recuperar la red vial en todo el país. Obviamente ese esfuerzo requiere de dos factores determinantes, uno que es tiempo y el otro que es recursos. En el caso del tiempo, en estos 6 meses hemos tenido un intenso trabajo desde los programas de mantenimiento, tanto de los derechos de vía, de los programas de mantenimiento de las carreteras no pavimentadas, que son alrededor de 3.000 kilómetros, y de las carreteras pavimentadas, que son cerca de 7.000 kilómetros. Nuestras prioridades se enfocaron en las carreteras centroamericanas, en las cuales se le dio un mantenimiento muy acelerado e importante a cerca de 1.300 kilómetros. Eso debido a que hubo un proceso, primero, de deterioro de la red vial pavimentada, por 2 razones: una por falta de mantenimiento y otra porque muchas de esas carreteras ya han cumplido su vida útil, y de esa cuenta es que las inversiones que se requieren para recuperar la red vial en todo el país son inversiones altas. Los materiales de construcción y los procesos constructivos son cada día de mayores costos, y en el caso del Ministerio de Comunicaciones, en este año tuvo un presupuesto que solo en relación al año anterior fue de 2.500 millones menos de quetzales. Imagínense ustedes que 2.500 millones menos de quetzales solo en relación al año pasado dejó casi al ministerio totalmente desfinanciado, y adicionalmente que el ministerio se encontró con una deuda que ha sido conocida por todos los guatemaltecos, una deuda sin precedentes, en las cuales la situación ha sido difícil para el ministerio, pero sin embargo nosotros consideramos que se ha hecho un esfuerzo importante en construir nuevas carreteras como las que ya hemos inaugurado. Estamos casi en un proceso de todas las semanas de estar inaugurando nuevos tramos carreteros, en los cuales han beneficiado a muchas comunidades y sobre todo a centros específicos, como el caso de la Antigua Guatemala, que se ha hecho, creo, una carretera de muy alta calidad en poco tiempo, y que esperaríamos que en 2 semanas esté concluido también el retorno hacia la ciudad de Guatemala, y así como esas, podría ponerle mucho más ejemplos de lo que hemos avanzado. El 7 de septiembre ya se conocía que se les habrían sido trasladados 400 millones de quetzales, esto en voz del ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno. Ahora se ha conocido que ya se está analizando que se les amplíe el presupuesto a otros 800 millones de quetzales más. Esto asciende entonces a 1.200 millones de quetzales. Primero, ¿es esta cantidad suficiente para ustedes? O segundo, ¿van a venir a solicitar más ampliaciones presupuestarias o transferencias de otros ministerios que tengan baja ejecución, con el fin de, si ustedes van a priorizar cubrir la deuda o bien seguir manteniendo la red vial, como ha sido el discurso que se ha venido manejando durante estas últimas semanas? Claro, en el caso de la nueva transferencia que va a realizar el Ministerio de Finanzas, el ministerio va específicamente a proyectos prioritarios, proyectos de carreteras que están totalmente destruidos, como es la carretera de Totonicapán hacia Momostenango, la carretera de Los Encuentros hacia Sololá y a Panajachel, la carretera de San Marcos a San Rafael Pie de la Cuesta, por poner
3 ejemplos de las carreteras que se van a construir totalmente con nuevas, los 400 millones de quetzales. con los 800 millones que se van a recibir. Los 400 millones fue realmente para complementar las medidas de mitigación de tramos carreteros que estaban totalmente colapsados, que hablé al principio del programa, como era el caso del Rancho Cobán, en el cual estuvimos casi a punto de perder la carretera, y en muchos de los casos por faltas de pequeños mantenimientos. A las carreteras, cuando no se les da una simple limpieza de sus cunetas, de sus transversales, eso provoca que cuando empiezan las lluvias se generan socavamientos, y eso va haciendo que la carretera poco a poco vaya colapsando. Eso fue lo que sucedió en algunos de estos tramos. Obviamente en otros sectores tuvimos emergencias mucho más fuertes para los cuales se utilizaron esos recursos, como fue el caso de la emergencia de la carretera interamericana en el kilómetro 309. Tuvimos un colapso de una falla geológica que existe en ese sector, lo que nos obligó a casi cerrar ese paso, y empezamos a abrir una nueva brecha, cambiando el trazo de la carretera, que esos trabajos se acaban de iniciar, y de esa cuenta es que estos recursos, pues, en temas de infraestructura casi siempre no son suficientes debido a los costos de mantenimiento y a los costos de construcción de nuevas carreteras. En un estudio que acaba de finalizar la Unidad de Conservación Vial, se establece que cerca de 850 kilómetros de carreteras pavimentadas ya terminaron su vida útil. Eso obliga a que tiene que hacerse un mantenimiento mayor, o más popularmente conocido, hacer un recapeo, porque de no hacerse ese recapeo, lo que empieza es a destruirse la base de la carretera, y obviamente eso genera mucho mayores costos al Estado para reconstruirlas. Y de esa cuenta es que estamos a la espera de estos recursos. Respondiendo concretamente, por los temas de tiempo, nosotros consideramos que estos 400 millones de quetzales que se nos han trasladado hace cerca de 4 semanas, más lo que se nos piensa trasladar, que son cerca de otros 800, son cerca de 1.200 millones de quetzales, que son la mitad de lo que tuvimos de menos presupuesto del año pasado, y esperaríamos pues poder ejecutar eso, y adicional a ver la posición que va a tomar el Congreso de la República con respecto al pago de la deuda que quedó en el Ministerio de Comunicaciones. Ahora, viceministro, ¿cómo garantizarnos, porque siempre que entra el invierno a Guatemala, pues la red vial del país se resiente? Vemos cómo puentes que se construyeron hace 3, 4 años se caen a pedazos, las carreteras se socavan. O sea, ¿cómo garantizarnos que se va a contratar a las empresas adecuadas y que no sobrevalúen los proyectos y al final se para poniendo la materia prima de peor calidad, de lo más bajo, y vamos a tener que presenciar dentro de 2 o 3, 4 años, una vez más, carreteras inservibles, puentes colapsados? ¿Cómo garantizar eso? Bueno, lo primero que hicimos nosotros al llegar al Ministerio de Comunicaciones fue hacer una firma de un convenio con la Cámara de Construcción y con la Gremial de Contratistas, que tenía 3 componentes importantes. Uno, relacionado con las especificaciones técnicas que le garantizaran precisamente lo que usted mencionaba, de darle la calidad, y que las carreteras que se construyan cumplan con las normas de ingeniería que se establecen en los manuales que para el efecto se aplican. Y por el otro lado, un componente de transparencia, en el cual con la Cámara de Construcción hemos estado trabajando muy de cerca para mantener los estándares de los precios de mercado, en los cuales ellos hacen un esfuerzo importante de estar cada cierto tiempo validando una escala de precios donde se establecen por renglón cuáles son los costos. Son a mucho nivel de detalle de cuánto cuesta una tonelada de asfalto, cuánto cuesta una camionada de material de agregado para poderlo hacer, la mano de obra. Se van todos los series de los renglones de trabajo que se requieren para los procesos constructivos, y en base a esos renglones es que nosotros hacemos las ofertas para que las empresas puedan participar.
Si usted puede ver, todas las empresas que están trabajando ahora en el Ministerio de Comunicaciones y que tienen proyectos en ejecución, son las empresas que tienen más capacidades técnicas, más historia, más experiencia, y eso nos ha garantizado ser eficientes en la entrega de carreteras de manera muy rápida, debido a que hemos hecho contrataciones con empresas que tienen todas las capacidades y las calidades para hacer los mejores trabajos. Adicionalmente, hemos tomado la decisión de, en carreteras como la que ya mencionaba de la Antigua, de utilizar concreto hidráulico. Eso, a pesar de que es más costosa construirla, pero eso garantiza que va a ser más duradera y sobre todo que el Estado va a gastar menos recursos en su funcionamiento, en su mantenimiento, debido a que las carreteras de concreto requieren menos mantenimiento, y obviamente eso hace que en el tiempo hay una compensación de los costos que se invirtieron al inicio, que al final de cuentas pues sale mucho mejor para el Estado y garantiza mejores calidades en el desarrollo de la infraestructura del país.